con el cielo nublado de Madrid anunciando que el otoño se acercaba. En el andén Isabel Romero sostenía una pequeña maleta azul con una mano, y con la otra. Incluso una corta temporada en Cáceres. Pero esta vez era distinto. Esta vez no se trataba solo de un cambio de ciudad o de piso, se trataba de comenzar una familia. Luis Navarro la esperaba en la salida con una sonrisa algo nerviosa. Alto con cabello castaño entrecano, y mirada cansada pero amable. Se abrazaron brevemente. Como quien se conoce bien pero aún guarda cierta distancia. ¿Te ha costado mucho el viaje?, preguntó él mientras le tomaba la maleta. No, estuvo tranquilo. He traído la planta, dijo Isabel, levantando la bolsa con una sonrisa tímida. Luis rió suavemente. Espero que sobreviva a Alba. La broma fue ligera, pero dejó en el aire un tono de advertencia. Alba Navarro tenía 9 años. Desde que sus padres se separaron 3 años atrás, vivía con su padre de lunes a viernes, y visitaba a su madre en Sevilla durante algunas vacaciones. Luis le había hablado de Isabel poco a poco. Como quien enseña un idioma nuevo a un niño, con paciencia, repitiendo palabras y esperando no ser rechazado. Pero Alba no era una niña fácil. Era reservada, independiente. Y con un orgullo que parecía heredado de su madre. Cuando Isabel entró por primera vez al apartamento en el barrio de Retiro, la niña no salió de su habitación. Alba, ven a saludar, llamó Luis, abriendo la puerta del dormitorio. Se oyó el sonido de un libro cerrándose, luego pasos arrastrados. Alba apareció en el salón con una camiseta ancha y el pelo recogido en un moño desordenado. Sus ojos marrones miraron de reojo a Isabel. Hola, dijo sin más y volvió a desaparecer por el pasillo. Isabel sonrió aunque por dentro sintió un pequeño pinchazo de incertidumbre. El nuevo hogar era modesto pero acogedor. Un piso de 3 habitaciones, con una pequeña terraza donde Isabel colocó su planta. Las cajas de su mudanza aún estaban apiladas en la esquina del salón. Esa noche cenaron juntos por primera vez. Luis sirvió las croquetas que Isabel había preparado, una receta de su abuela. Alba las miró con escepticismo. ¿Tienen cebolla?, preguntó. Solo un poco. Para dar sabor, respondió Isabel con suavidad. No me gusta la cebolla. Luis suspiró. Alba, por favor. No importa, interrumpió Isabel. Puedo preparar otra cosa mañana. Luis se le acercó por detrás. No te preocupes con el tiempo. No estoy preocupada, lo interrumpió ella. Solo, no quiero que me vea como una intrusa. Luis asintió. Se sintió culpable por no haber preparado mejor el terreno. Pero en el fondo, también temía que ningún terreno fuera suficiente. Alba era la niña de sus ojos. Pero también el reflejo vivo de una historia fallida. Los días siguientes transcurrieron con silencios educados. Isabel se levantaba temprano, preparaba el desayuno. Dejaba la ropa limpia en la cama de Alba, y salía a trabajar. En la escuela pública donde era auxiliar administrativa, sus compañeros la consideraban una mujer amable, eficiente. Isabel llegó antes de lo previsto y encontró a Alba viendo televisión con el volumen muy alto. Entró con suavidad y se sentó en el sofá opuesto. ¿Te ha ido bien en el cole hoy?, Alba se encogió de hombros. Normal. Vi en tu agenda que hay excursión la semana que viene. ¿Quieres que te prepare el bocadillo o prefieres algo especial? La niña dudó. Mi madre ya me dijo que me va a mandar dinero para que compre lo que quiera. Isabel asintió lentamente. Está bien. Si necesitas ayuda para preparar la mochila, me dices. Silencio. ¿Por qué quieres hacer todo eso?, preguntó Alba de repente sin mirarla. No eres mi madre. Fue como una bofetada sin mano. Isabel respiró hondo antes de responder. Tienes razón. No lo soy. Pero me importa que estés bien. Eso no necesita un título. La televisión siguió sonando. Alba no dijo nada más. Esa noche Isabel no pudo dormir. Se quedó en la sala, con una manta sobre los hombros y una taza de té enfriándose entre las manos.
Pensó en su madre, en cómo había criado sola a 3 hijos con más amor que medios. Pensó en Luis. En cómo le temblaban los ojos cada vez que intentaba hacer de puente entre 2 mundos que no se hablaban. Y pensó en Alba. En su tristeza disimulada bajo la capa de orgullo. En sus miedos. En lo difícil que sería quererla sin invadirla. Fue entonces cuando decidió una cosa: no intentaría ser madre. Sería faro. Estaría ahí, en la misma orilla. Por si algún día la niña decidía navegar hacia ella. Colocó la planta en el alféizar. Sus hojas verdes se mecían levemente con el viento de octubre. Como ella, estaba empezando a echar raíces. Seguía escribiéndolas. Un martes por la tarde, al abrir la nevera, Isabel notó que faltaban varios yogures que había comprado 2 días antes. Luis, ¿tomaste los yogures que dejé?, preguntó sin tono de reproche. Luis negó con la cabeza. No, seguro que fue Alba. Le encantan. Pero no te preocupes, compro más mañana. Isabel sonrió. Escuchó que Alba hablaba por teléfono en voz baja en su habitación. Sí, estoy bien. No me dice nada, pero está siempre encima como si fuera la jefa de la casa. Isabel se detuvo. No era su intención escuchar, pero las palabras dolieron. Sabía que cualquier gesto podía ser malinterpretado. Pero aún así le costaba aceptar que su preocupación fuera vista como una forma de control. El jueves por la tarde Isabel fue a recoger el uniforme de gimnasia que habían encargado para Alba. Al llegar a casa, tocó la puerta de su habitación con suavidad. Alba, tengo tu ropa nueva. ¿Puedo pasar? Déjala ahí. Isabel la dejó sobre una silla. Iba a salir cuando notó sobre el escritorio una de sus notas. No estaba rota ni arrugada. Estaba pegada con un imán pequeño en la pared, junto a un póster de una banda de música. No dijo nada. Sonrió en silencio y cerró la puerta. Un fin de semana, Luis decidió organizar una comida con unos amigos de la universidad. Era la primera vez que Isabel iba a conocerlos. Cocinó durante la mañana entera, tortilla de patatas, empanada gallega, gazpacho y una tarta de queso casera. Cuando terminó, el piso olía a hogar. ¿Quieres ayudarme a poner la mesa?, preguntó a Alba. La niña miró el reloj y resopló. Tenía pensado salir con mis amigas. Será solo un momento. Después puedes ir. Alba aceptó a regañadientes. Mientras colocaban los platos, Isabel intentó conversar. ¿Te gusta la tarta de queso? No como queso. Ah, bueno, entonces puedo prepararte otra cosa. No hace falta. Nadie te pidió que cocinaras tanto. La frase cayó como una piedra. Isabel la miró, pero no dijo nada. A veces. De su familia reconstruida. Isabel reía educadamente, pero por dentro sentía que era una actriz en una obra ajena. En medio de la sobremesa, uno de los amigos le preguntó: ¿Y tú, Isabel? ¿Tienes hijos? La pregunta era simple, inocente. Pero Isabel sintió como se le apretaba el estómago. No, pero vivo con la hija de Luis. Alba. Es una niña muy inteligente. Alba, que escuchaba desde el pasillo, soltó una carcajada sarcástica. No soy su hija. El silencio cayó como un telón. Isabel no reaccionó. Luis intentó cambiar de tema, pero la grieta ya estaba abierta. Solo creo que no hemos hablado de lo suficiente. Al día siguiente Isabel se levantó más temprano. Preparó el desayuno como siempre, pero esta vez dejó una sola nota sobre la mesa. No quiero ser tu madre. Pero sí quiero estar si alguna vez necesitas a alguien que te escuche sin juzgar. Buen día, Alba. La dejó sin firmar. Ese sábado, en la lavandería del barrio. Removiendo una bolsa de detergente. Isabel sonrió con tristeza. Intento no imponerme. Dejo que el cariño sea un lugar donde ella pueda volver, si quiere. A veces tarda. Pero vuelve, dijo Carmen con certeza maternal. Y cuando lo hace, tú tienes que seguir ahí. Isabel asintió.
Eso era exactamente lo que planeaba hacer. Ser como esas reglas que nadie escribe. Pero todos agradecen cuando el mundo se vuelve un caos. Reglas no escritas. Como dejar una luz encendida en el pasillo. Como no preguntar demasiado. Como saber que amar a un hijo que no es tuyo es un acto silencioso, constante, que no siempre recibe aplausos. Pero lo seguiría haciendo. Porque aunque Alba no lo supiera, ella ya formaba parte de su corazón. Y eso, aunque no se firmara en ningún papel, era real. Capítulo 3. La madre ausente. El viento otoñal soplaba con fuerza sobre los tejados de Madrid, agitando las hojas secas por las aceras del barrio de Retiro. Era domingo por la tarde y en el pequeño salón del piso número 18 de la calle Esperanza, reinaba un silencio inusual. Se había mudado a Sevilla 3 años atrás tras conseguir un puesto de trabajo mejor pagado. Desde entonces su presencia en la vida de su hija se había vuelto intermitente, llamadas esporádicas. Pero me preocupa la forma en que idealiza esa ausencia. Luis la miró con cierta incomodidad. No puedes pedirle que la vea como tú la ves. No le pido eso. Solo que entienda que las promesas vacías no llenan el vacío de un abrazo. Luis no respondió. Se sentó nuevamente, esta vez con la vista clavada en el suelo. Media hora después, Alba salió de su cuarto con una sonrisa que Isabel no le veía desde hacía semanas. Mi madre dice que vendrá en diciembre. Anunció casi como si fuera una estrella que aterrizaría en la ciudad. Luis sonrió levemente. Eso es genial, cariño. Y me llevará de compras y saldremos a cenar. Y quizás me deje quedarme con ella unos días en Sevilla. Isabel quiso alegrarse. De verdad lo intentó. Pero algo en su interior le susurraba que ya había escuchado ese mismo entusiasmo antes, y que también había visto cómo se apagaba lentamente cuando Marta no cumplía. ¿Te ha dicho las fechas exactas? Preguntó con cuidado. Todavía no. Pero me prometió que esta vez sí viene, respondió Alba, cruzándose de brazos, como si necesitara proteger esa ilusión de cualquier comentario escéptico. Isabel asintió. No dijo más. Sabía que cualquier palabra podía ser tomada como crítica, y ella no quería robarle esperanzas a Alba. Solo deseaba que no le rompieran el corazón, otra vez. 2 semanas más tarde, en una mañana lluviosa de noviembre, Alba se levantó con fiebre. Isabel notó enseguida el color pálido de su rostro, el sudor frío en su frente y la falta de apetito en el desayuno. No vas al colegio hoy, dijo Isabel con voz firme pero suave. Voy a llamar a tu tutora. Alba protestó débilmente. Pero no tenía fuerzas para discutir. Luis ya se había ido al trabajo, así que Isabel pidió permiso en su escuela y se quedó en casa cuidándola. Durante todo el día, le preparó infusiones. Le cambió las compresas, la ayudó a ir al baño. Le leyó un libro que Alba fingía no escuchar, pero no apartaba los ojos de ella. Le acarició el cabello cuando se dormía. No como madre. El teléfono dejó de sonar. 1 minuto después, vibró de nuevo con un mensaje. Perdona, cariño. No podré ir en diciembre. Me cambiaron los turnos en el trabajo. Te llamaré pronto. Te quiero. Isabel sintió un nudo en la garganta. Apagó la pantalla y dejó el teléfono donde estaba. No era su lugar interferir. Pero el dolor que vio en la cara de Alba cuando despertó y leyó ese mensaje, ese sí era su lugar. Para estar. Para sostener. Para no decir, te lo dije. ¿Quieres que te lea un poco? Preguntó. Como si nada hubiera pasado. Alba asintió en silencio. Esa noche, cuando Isabel salió del cuarto, encontró a Luis en la cocina. Marta no vendrá, dijo él sin mirarla. Lo sé. Gracias por cuidar de ella como lo haces. Aunque ella no lo vea. Lo verá. Algún día. No tengo prisa. El domingo siguiente, mientras limpiaban la terraza, Alba se acercó a Isabel. ¿La planta siempre estuvo ahí? Preguntó. Sí. La traje el día que me mudé. Pensé que se iba a morir. Yo también lo pensé. Alba se quedó en silencio. De nada, Alba.
Y por un segundo, por apenas un instante, Isabel sintió que la distancia entre ambas se acortaba. Como un puente invisible que comenzaba a construirse, sin planos, sin promesas. El aroma a estofado de ternera con patatas llenaba la cocina. Era una receta que solía preparar su abuela los domingos, pensada para reconfortar el alma. Esa noche, sin embargo, Isabel tenía un presentimiento, nada en esa casa estaba listo para reconfortarse. Luis llegó minutos después, colgando su abrigo empapado por la llovizna. Saludó con un beso distraído y se sentó en la mesa sin decir más. ¿Dónde está Alba?, preguntó Isabel mientras servía los platos. En su habitación. Me dijo que bajaba en un rato. ¿Le recordaste que hoy cenábamos juntos? Dijiste que querías hablar con ella. Luis asintió aunque su mirada seguía perdida en la pantalla del móvil. Lo haré cuando estemos en la mesa. No quiero que sea una emboscada. Isabel suspiró. Había pasado semanas sugiriendo que era hora de establecer ciertas rutinas en la casa, pero cada intento parecía quedar flotando en el aire. Como si su voz no tuviera suficiente peso. Alba apareció 15 minutos después, vestida con un suéter gris demasiado grande y expresión cerrada. Se sentó sin mirar a nadie. Solo se escuchaba el sonido de los cubiertos y la lluvia golpeando suavemente los cristales. Isabel, intentando romper el silencio, comentó. He pensado que podríamos ir el fin de semana al cine. Están dando una película que ganó premios en Berlín. Es para mayores de 13. No me interesa, respondió Alba sin levantar la vista del plato. Podemos ver otra. La que tú quieras. Prefiero quedarme en casa. Luis intervino con una sonrisa tensa. Podríamos hacer una noche de pizza y películas aquí como antes. Como antes de que viviera ella aquí, ¿quieres decir?, soltó Alba. Clavando los ojos en su padre. Isabel se quedó inmóvil. La frase no fue un grito ni una acusación directa. Fue más bien una astilla precisa. Lanzada con la puntería de quien conoce los puntos débiles de todos en la mesa. Luis carraspeó. Alba, basta. ¿Basta qué? ¿No puedo decir lo que pienso? Ella decide que se come, a qué hora se cena. Que se ve en la tele. ¿Desde cuándo eso no es control? No estoy controlando nada, dijo Isabel en voz baja, con un esfuerzo evidente por mantener la calma. Solo intento que vivamos con algo de orden. ¿Orden? ¿O quieres que todos vivamos como tú dices? No eres mi madre. El silencio que siguió fue brutal. Luis se frotó la frente como si intentara borrar el momento. Isabel respiró hondo y se levantó. Gracias por la cena, dijo sin mirar a nadie. Luego entró a su habitación, cerrando la puerta con delicadeza. Luis y Alba permanecieron en la mesa. El padre tenía los ojos fijos en su hija, pero sin dureza. Era más bien una mirada herida. No puedes seguir hablándole así, dijo finalmente. Isabel ha hecho mucho por ti. ¿Cómo qué? ¿Cocinar? ¿Decidir por todos? ¿Y quién crees que pidió reuniones en el colegio cuando bajaron tus notas? ¿Quién organizó tus horarios cuando tenías ansiedad para dormir? ¿Quién te llevó al médico cuando te dolía el pecho y yo no podía salir del trabajo? Alba parpadeó. ¿Fue ella? Luis asintió. No lo cuenta. No lo exige. Pero está. Siempre está. Aunque no lo veas. Alba apretó los labios y bajó la mirada. En su habitación, Isabel estaba sentada en la cama, abrazando una almohada. No lloraba. Ya no. Siento todo esto. Yo también. No sé cómo arreglarlo. Quizás no hay que arreglarlo. Solo dejar de mirar hacia otro lado. Luis asintió como quien escucha una verdad que duele. ¿Quieres que hable con ella otra vez? Quiero que hables con ella como padre. No como mediador. Que le digas que esta casa no se sostiene solo con muebles. Se sostiene con respeto. Luis tomó su mano y la apretó suavemente. Gracias por seguir aquí. Isabel no respondió. Pero no retiró la mano. Esa noche antes de irse a dormir,
Alba salió al pasillo con sigilo. Se acercó a la puerta de Isabel y se detuvo. No golpeó. No entró. Solo dejó una hoja doblada sobre el suelo. Al amanecer, cuando Isabel salió a preparar el desayuno, la vio. La recogió con cautela y la abrió. No era una disculpa extensa. Solo una frase escrita con bolígrafo azul. No sé si puedo llamarte mamá. Pero sé que haces muchas cosas por mí. Lo sé. Isabel sonrió. Fue una sonrisa tenue, casi imperceptible. Pero era real. Como la grieta de una muralla que empieza a abrirse, no por un terremoto, sino por una flor que insiste en crecer entre las piedras. Capítulo 5. La adolescente rebelde. Las calles de Madrid comenzaban a teñirse de los colores invernales. Las bufandas y los abrigos dominaban los escaparates. Y el sol ya se ocultaba antes de las 6. Dentro del hogar de la calle Esperanza, algo más que el clima estaba cambiando. Alba había cumplido 15 años. Los cambios no eran solo físicos. Pasaba más tiempo encerrada en su habitación que compartiendo con su familia. Y cuando salía, era para pedir dinero, protestar o lanzar una mirada cargada de desaprobación. Isabel observaba todo esto desde una distancia prudente, como quien cuida una planta delicada que de pronto empezó a sacar espinas. No quería imponer. No quería controlar. Pero tampoco podía quedarse impasible viendo cómo Alba se deshacía en pequeñas rebeldías. Una tarde de miércoles, Isabel llegó del trabajo y encontró la sala revuelta. Cojines en el suelo. Encantada, dijo Isabel con cortesía. Las chicas murmuraron un saludo. Isabel, sin levantar la voz, preguntó. ¿Tu padre sabía que invitarías gente? No hace falta que lo sepa todo, dijo Alba. Esta vez sí, mirándola con descaro. Este no es solo tu espacio, Alba. Hay normas. ¿Normas tuyas? Respondió la adolescente cruzando los brazos. Porque que yo sepa, esta no es tu casa. Las palabras fueron como un puñetazo. Una de las amigas se removió incómoda. Isabel tragó saliva. Cuando vivís bajo el mismo techo, el respeto no depende de la sangre. Mira, no estoy para sermones. Isabel dio media vuelta, sin esperar respuesta. Detrás de ella, las chicas se quedaron en silencio. Esa noche, cuando Luis llegó a casa, encontró a Isabel fregando platos con más fuerza de la habitual. ¿Qué ha pasado? Tienes una hija que se cree dueña del mundo. Y tú un poco desaparecido, dijo sin rencor pero sin filtros. Luis se apoyó contra el marco de la puerta. Últimamente me cuesta encontrar la forma de acercarme a ella. Todo lo que digo parece estar mal. Porque le estás dejando el timón, respondió Isabel. Y está claro que aún no sabe navegar. Luis suspiró. ¿Qué quieres que haga? Que seas padre. Que pongas límites. Que recuerdes que no solo estás aquí para ser querido, también para educar. Y porque estoy empezando a perderte a ti también. Alba abrió los ojos, sorprendida. ¿Perderme? Sí. Antes hablábamos. Nos reíamos. Me contabas tus cosas. Ahora me miras como si fuera tu enemigo. Porque ya no me entiendes. Entonces explícame. Pero no te encierres en la idea de que el mundo está contra ti. Luis respiró hondo. ¿Y sabes qué más? No te voy a permitir que desprecies a Isabel. Puede que no sea tu madre, pero ha hecho más por ti en estos años que muchas madres biológicas. No necesito que me lo recuerdes cada día, murmuró Alba. Pero si necesitas escucharlo. Ese viernes. Alba no volvió a casa después del colegio. No avisó, no contestó el móvil. Luis llamó a varios compañeros y finalmente descubrió que se había ido a casa de su madre en Sevilla por el fin de semana. Sin permiso. Sin comunicarlo. Isabel notó la angustia de Luis, aunque no lo culpó. ¿Te dijo ella algo? Preguntó él. No. Pero me imaginé que un día haría algo así. ¿Y qué hacemos ahora? Esperar. No podemos obligarla a estar. Pero sí podemos asegurarnos de que cuando vuelva, sepa que hay consecuencias.
El lunes por la noche Alba regresó. Entró sin saludar. Dejó su mochila en el suelo del pasillo y fue directamente a su habitación. Luis la siguió. Tocó la puerta. Entró. ¿Te parece normal desaparecer 3 días sin decir nada? Estaba con mi madre. Eso no te exime de avisar. Nos preocupamos. Yo me preocupé. Isabel también. No era mi intención preocuparla a ella. Pues deberías. Porque es parte de esta casa, te guste o no. ¿Y si no me gusta? Entonces tendremos que vivir con eso. Pero aquí hay normas. Y una de ellas es el respeto. Alba se quedó en silencio. No sabía qué contestar. Por dentro algo se removía. La figura de su madre. Siempre brillante en su recuerdo, se había mostrado distante y ocupada durante el fin de semana. Muchos silencios. Muchas llamadas de trabajo. Pocas preguntas sobre ella. No lo admitiría todavía. Pero extrañó la sopa de Isabel. Extrañó las notas en la mesa. Extrañó sentirse vista. Esa madrugada, Isabel se levantó por agua y notó una sombra en la cocina. Era Alba sentada en la penumbra. Con un vaso entre las manos. No podía dormir, murmuró. Isabel se sirvió un vaso y se sentó frente a ella. ¿Todo bien? ¿Por qué sigues aquí? ¿Cómo? Después de todo lo que te digo, ¿por qué no te vas? Isabel la miró con ternura. Porque aunque no me quieras cerca, yo ya te quiero. Y no se me da bien abandonar a quienes quiero. Alba tragó saliva. Sus ojos brillaban. Te juro que a veces quiero odiarte. Pero no puedo. Está bien. No me odies. Solo, no te cierres. ¿Me lees algo? Como cuando estaba enferma. Isabel sonrió. Se levantó sin decir palabra y fue por un libro. Se sentó de nuevo. Y mientras la ciudad dormía, leyó en voz baja, con la paciencia de quien sabe que las murallas más altas se caen, no con gritos, sino con la constancia del amor. Capítulo 6. El silencio de Luis. Las luces de la ciudad se apagaban una a una, como si Madrid también necesitara descansar del peso de los días. Pero en el piso de la calle Esperanza, el descanso era solo una ilusión. Luis se revolvía en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Junto a él, Isabel respiraba con calma. Pero con una tensión latente que incluso en la oscuridad se podía palpar. Desde hacía semanas, Luis se sentía atrapado en una cuerda floja. De un lado, su hija adolescente, rebelde, dolida. Incomprendida. Del otro, su esposa, paciente pero cada vez más cansada. Y él siempre en medio como un árbitro mudo en un partido donde nadie quiere jugar limpio. Esa mañana, en el desayuno. Alba llegó tarde. Llevaba el uniforme del colegio a medio abrochar y el cabello recogido en un moño desordenado. Ni siquiera miró a Isabel. Buenos días, dijo Luis intentando sonar animado. Hola, murmuró ella, sentándose. Isabel dejó delante de ella un vaso de zumo y una tostada con mermelada. No tengo hambre. Deberías comer algo antes de irte, insistió Isabel sin levantar la voz. ¿Por qué siempre tienes que decirme lo que tengo que hacer? Luis dejó la taza sobre la mesa. Alba, basta. No le hablo a ti, papá. Pero estás siendo grosera, y eso no lo voy a permitir, agregó. Esta vez con tono más firme. Isabel se levantó sin decir palabra y comenzó a recoger los platos. Luis la observó, sintiendo como cada gesto cotidiano se volvía una carga para ella. Algo que él mismo, por comodidad o cobardía, había permitido. Cuando Alba se fue al colegio, Luis se quedó unos minutos más en la cocina. Lo siento, dijo. No es a mí a quien debes decírselo, respondió Isabel. Sin mirarlo. Sé que no he estado presente como debería. No es solo tu presencia, Luis. Es tu silencio. Tu miedo a confrontar. Tu manera de quedarte al margen y dejar que yo sea siempre la mala. Revisaba planos de estructuras que parecían desmoronarse en su mente tanto como su hogar.
Recordaba los primeros años con Alba, cuando todavía era un padre entusiasta, dispuesto a hacer lo imposible por verla sonreír. Pero desde la separación con Marta, su exesposa, algo en él se había roto. Había caído en una espiral de culpa silenciosa. De miedo a perder lo único que le quedaba, su hija. Quizás por eso nunca supo cómo poner límites. Pensaba que exigir era sinónimo de alejar. Que reprender era igual a traicionar. Y mientras tanto, Isabel había sido quien sostenía la casa, los horarios, la educación, las crisis. Él solo asistía. Como un espectador en una obra que alguna vez pensó que protagonizaba. Esa noche, al volver a casa, encontró a Alba en el sofá viendo la televisión. Isabel no estaba. Preguntó y su hija respondió con desinterés. Dijo que iba a caminar. Supongo que necesitaba estar sola. Luis sintió un escalofrío. Isabel rara vez salía sin avisar. Tomó su abrigo y bajó. Caminó por el parque cercano, por las calles del barrio. Finalmente la encontró sentada en un banco, con la bufanda apretada al cuello y las manos frías sobre las rodillas. No deberías estar sola a esta hora, dijo él acercándose. Estoy más sola cuando estoy en casa, respondió sin dureza. Pero con una tristeza que dolía más que cualquier reproche. Luis se sentó a su lado. Permanecieron en silencio durante un buen rato, hasta que él se atrevió a hablar. No sé cómo hacerlo bien. No sé cómo ser padre sin sentir que todo lo hago mal. Ser padre no es hacerlo perfecto, Luis. Es estar. Asumir. Defender. Y tú estás, pero a medias. Luis la miró. Por primera vez. La vio como la mujer que había sostenido su familia sin pedir medallas, como quien limpia el suelo mientras otros pisan sin mirar. Tienes razón. No he sabido estar a tu lado. Te he dejado sola. Y a Alba la he confundido. No quiero que escojas entre nosotras, susurró Isabel. Solo quiero que sepas dónde estás tú. Luis tomó su mano. Estaba helada. Estoy contigo. Pero tengo que demostrarlo. No solo decirlo. Al día siguiente Luis despertó antes que de costumbre. Preparó el desayuno, dejó una nota para Isabel que decía: hoy, el que cocina soy yo. Tú descansas. Luego se sentó a esperar a Alba. Cuando ella entró en la cocina, se sorprendió al ver a su padre frente a la tostadora. ¿Qué haces? Lo que debería haber hecho antes, ser padre. Alba arqueó una ceja. ¿Y eso qué significa? Que a partir de ahora, hay reglas. Hay consecuencias. Pero también hay diálogo. No quiero seguir escondiéndome tras el silencio. Sino porque lo merece. ¿Y si no quiero? Entonces tendrás que aceptar que aquí no todo gira alrededor tuyo. Porque esta casa no es solo tuya. Es de todos. Alba bajó la mirada. Mamá te dijo que dijeras eso. No. Me lo dije yo mismo. Porque me cansé de ser el que calla para evitar líos. Y ya es hora de hablar. Esa tarde. Isabel regresó del trabajo y encontró la cocina ordenada, la ropa doblada y un cartel en la nevera con letras grandes escritas por Luis. Gracias por todo lo que haces. Hoy me toca a mí. Sonrió. No era una solución mágica. Pero era un comienzo. Esa noche en la cena, Alba pidió la palabra. Quiero pedir perdón, no sé si de verdad lo siento aún, pero quiero intentarlo. Isabel la miró con sorpresa. Gracias, dijo simplemente. Luis, en silencio, le sirvió una segunda ronda de sopa. Esta vez, su silencio no era huida. Era respeto. Y por primera vez en mucho tiempo. Y el aliento salía como vapor de las bocas apresuradas que cruzaban la ciudad. Dentro del piso en la calle Esperanza la calefacción funcionaba, pero el ambiente seguía cargado de un calor distinto. El de una tensión soterrada, esa que no grita pero quema lentamente. Isabel había notado pequeños cambios desde aquella cena en que Luis finalmente tomó postura. Alba ya no era hostil. Pero seguía distante. Ya no lanzaba frases hirientes con la misma frecuencia,
pero tampoco mostraba señales de afecto. Era como si vivieran en un armisticio frágil. Uno que podía romperse con cualquier palabra mal dicha. Y así ocurrió. Todo comenzó un lunes cualquiera. Alba llegó del instituto con cara de fastidio. Había olvidado un trabajo importante de literatura en casa y había recibido una anotación negativa. Tiró la mochila en el sofá con brusquedad y se encerró en su habitación. Isabel. Empujó el arroz con verduras en el plato como si fuera un castigo y suspiró con molestia. ¿Algo va mal?, preguntó Isabel, intentando sonar cercana. No tienes por qué saberlo todo, respondió la chica sin mirarla. No quiero invadirte, Alba. Solo intento ayudarte. Ayudar sería no estar todo el tiempo encima. Eres peor que una madre real. Que prefiero 1000 veces a mi madre de verdad antes que a ella, que solo finge preocuparse para que todos piensen que es buena. Luis se acercó a la mesa. Basta. Te estás pasando. ¿Y qué? Ahora la defiendes a ella más que a mí. Si tanto la quieren, quédense con ella. Yo no necesito esto. Isabel se levantó lentamente con una serenidad que dolía más que cualquier grito. No dijo nada. Solo se fue al baño y cerró la puerta. Luis se quedó mirándola alejarse, luego giró hacia su hija. No puedo creer lo que acabas de decir. Es la verdad, susurró Alba, aunque ya no con tanta fuerza. Ella no es mi madre. Pero ha estado ahí como si lo fuera. ¿Tu madre biológica te llevó al hospital cuando tuviste bronquitis? ¿Te preparó la mochila para la excursión cuando llorabas por no saber qué empacar? ¿Te acompañó cuando tenías miedo de que no te bajara la regla como a tus amigas? Alba apretó los labios. Tu madre, continuó Luis sin levantar la voz, cuando te vio enferma en Sevilla, me llamó a mí para que viniera. Porque no sabía qué hacer. ¿Y sabes quién dejó todo para subir a verte? Isabel. La chica cerró los ojos. Por dentro algo se rompía, pero no quería mostrarlo. No todavía. No te voy a obligar a quererla, dijo Luis. Pero no te voy a permitir que la trates como si fuera invisible. Esa noche Isabel no salió de su habitación. Luis llamó suavemente, le ofreció una taza de té, pero ella solo respondió. Necesito estar sola, Luis. Él comprendió. Era más que una necesidad de silencio, era un muro protector. Después de tantos años soportando con paciencia, esa frase de Alba había traspasado el umbral. En su interior, Isabel no lloraba como otras veces. Sentía una tristeza diferente. No por las palabras, porque sabía que los adolescentes dicen cosas terribles cuando no saben manejar sus emociones. Sino porque en el fondo empezaba a preguntarse si había hecho bien en quedarse tantos años. ¿Valía la pena seguir siendo el blanco de reproches que no merecía? ¿Había cometido el error de amar más de lo que debía? ¿Se podía querer a una hija que no te reconoce como tal? Pasaron 2 días. Alba no habló con Isabel. Isabel no habló con nadie. Luis intentaba mantener la normalidad, pero el ambiente era irrespirable. La mañana del jueves Isabel dejó una nota sobre la mesa. He pedido unos días de licencia en el trabajo. Me voy a casa de mi hermana en Ávila. Necesito respirar. Luis la leyó con el corazón encogido. Alba también la vio, pero no dijo nada. Solo la guardó en su mochila, en silencio. Durante el fin de semana, la casa estaba vacía en un sentido más profundo. Luis hacía esfuerzos por conversar con Alba, pero ella estaba más callada que nunca. El sábado por la tarde. Entró sola a la habitación de Isabel. Era la primera vez que lo hacía sin permiso. Miró alrededor, la cama impecablemente tendida, la planta que tanto cuidaba en la esquina. De tareas escolares de Alba. De ideas para cenas que le gustaran. De recomendaciones médicas. Había incluso una hoja titulada, "Que empacar para la excursión de Granada". Y una frase. Escrita en mayúsculas al margen. Que no le falte nada, aunque no me lo pida nunca. Alba cerró el cuaderno y se quedó sentada en la cama. Por primera vez no lloró de rabia. Lloró de vergüenza. Quiero que vuelva. Luis se giró sorprendido. ¿Por qué?
Porque me di cuenta de que cuando no está, es cuando más la necesito. ¿Y se lo vas a decir? No sé si pueda. Pero al menos, quiero que sepa que lo sé. Luis le acarició el cabello. Eso es un buen comienzo. Y esa misma noche Alba escribió algo en una hoja doblada. No firmó con nombre. Solo la dejó sobre la almohada vacía del cuarto de Isabel. Sé que te hice daño. No sé si merezco que vuelvas, pero si algún día lo haces, prometo aprender a verte con otros ojos. Capítulo 8. Huellas invisibles. Ávila estaba cubierta por un manto de niebla matinal que acariciaba las murallas antiguas como si quisiera protegerlas del tiempo. En un pequeño piso del casco histórico, Isabel se sentaba junto a la ventana, taza en mano, mirando sin mirar. Su hermana Clara hablaba en la cocina, preparando café y pan tostado. Pero Isabel apenas escuchaba. Llevaba 4 días lejos de Madrid. 4 días sin llamadas, sin noticias, sin querer saber si alguien la extrañaba. No porque no le importara, sino porque temía la respuesta. ¿Sabes?, dijo Clara, entrando con la bandeja. Me parece irónico que la mujer más fuerte que conozco sea también la más silenciosa cuando sufre. Isabel sonrió con los labios apenas curvados. No soy fuerte, Clara. Solo aprendí a quedarme donde me necesitan, aunque nadie lo diga. ¿Y si nadie te lo agradece? A veces amar no es ser reconocida. Es solo quedarse hasta que el otro esté listo para ver. Clara le tomó la mano. Pero tú también mereces ser vista. Mientras tanto, en Madrid, Alba comenzaba a notar la ausencia de Isabel en cada detalle. El desayuno sin notas. La cocina sin olor a pan tostado. La mesa sin flores. Dejaba la ropa en el cesto hasta que se acumulaban montañas. Una tarde Alba abrió el armario de la limpieza buscando un cargador y encontró una caja etiquetada con su nombre. Curiosa, la abrió. Dentro había carpetas con sus informes escolares, dibujos de cuando era pequeña, una libreta con anotaciones médicas, horarios de vacunas, citas de psicólogos, informes del dentista. Todo archivado. Todo con fechas, observaciones, recortes de recomendaciones. Un sobre caído al fondo llamó su atención. Lo abrió. Era una copia del formulario de inscripción para una beca escolar a la que Alba nunca supo que había postulado. Firmado por Isabel. Con una carta adjunta dirigida al comité escolar. Aunque no soy su madre biológica, la he visto crecer cada día. Conozco sus miedos, su inteligencia, sus momentos de duda. Sé que tiene un potencial inmenso. Si alguien le da la oportunidad de confiar en sí misma. Por eso les ruego que consideren a Alba no solo por sus notas, sino por su coraje. Ella merece que el mundo la vea. Las palabras se clavaron en el pecho de Alba. Se sentó en el suelo, caja en las piernas, y lloró por primera vez en mucho tiempo. Lloró no de enojo, sino de comprensión. Durante años había creído que Isabel era una presencia incómoda, una figura fría que regulaba horarios y servía platos. Pero ahora empezaba a ver otra cosa, una mano que no se mostraba. Pero sostenía. Un amor que no se imponía, pero estaba. Siempre. Esa noche Luis la encontró sentada en el pasillo con la caja aún abierta. ¿Dónde conseguiste eso? En el armario. Son cosas de Isabel. Nunca las mostró. Ni siquiera me dijo que había solicitado esa beca para ti. Alba lo miró. ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque Isabel nunca hizo las cosas para que se lo agradecieran. Las hacía porque te quería. ¿Y yo? Susurró Alba, ¿yo alguna vez le di algo? Luis se sentó junto a ella. Todavía puedes hacerlo. Al día siguiente Alba fue al colegio con la mochila más liviana que nunca. No por los libros, sino porque algo dentro de ella había cambiado. En vez de ponerse los auriculares en el trayecto. En la forma en que aprendí a prepararme el té cuando estoy enferma. En cómo doblo la ropa. En las frases que me dejabas cada mañana y que ahora extraño. Perdóname por haber tardado tanto en ver lo que hiciste en silencio. No la envió. No todavía. Pero la guardó. En Ávila. Isabel caminaba por las calles empedradas con una bufanda gruesa alrededor del cuello.
Visitó librerías pequeñas, tomó café en bares con jazz suave y dejó que el tiempo la envolviera sin prisa. Clara la acompañaba sin presionar, como solo hacen los hermanos que conocen los silencios. ¿Y si vuelves? Preguntó una tarde. No por ellos, sino por ti. Por cerrar lo que empezaste. No sé si tengo fuerzas, confesó Isabel. A veces volver también es una forma de resistir. Y de empezar de nuevo. Isabel se quedó pensando. No por orgullo, sino por miedo. No temía el rechazo. Temía ilusionarse otra vez. El domingo por la noche Isabel encendió su teléfono. Había varios mensajes de Luis, pero uno destacaba entre todos. Era de Alba. Solo decía: hoy, al vestirme. Solo llegó a casa con una bolsa de pan caliente y el corazón entreabierto. Cuando abrió la puerta, encontró en el suelo una hoja doblada. Era la misma que Alba había dejado días atrás. Sé que te hice daño. No sé si merezco que vuelvas, pero si algún día lo haces, prometo aprender a verte con otros ojos. Y debajo con letra reciente. Gracias por volver. Isabel suspiró hondo. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no era solo una presencia en la casa. Era parte de un hogar. Capítulo 9. El ultimátum. La primavera apenas comenzaba a asomar en Madrid. Lo que se avecinaba no era una renovación, sino una ruptura. Habían pasado 2 semanas desde el regreso de Isabel. En apariencia, todo había vuelto a la normalidad, los desayunos compartidos. Las tareas divididas, los saludos cordiales. Pero en el fondo, algo había cambiado. Isabel lo sentía en el aire, como una corriente subterránea que aún no se atrevía a emerger. Luis por su parte. Pero Isabel sabía que algunas tormentas no desaparecen, solo se esconden tras las nubes. Una tarde de viernes, Alba regresó del instituto con expresión seria. Entró al salón. Dejó la mochila en el suelo y se quedó de pie frente a Isabel, que leía en el sofá. Necesito hablar contigo. ¿Y con papá? Isabel levantó la vista, sorprendida por el tono. Claro. ¿Ha pasado algo? Quiero que te vayas. La frase cayó como una roca. ¿Cómo dices? Preguntó Luis, que acababa de entrar desde la cocina con un vaso de agua en la mano. Lo que escuchaste, dijo Alba sin rodeos. Quiero que Isabel se vaya. No la quiero más en esta casa. Luis miró a su hija, luego a Isabel. Su rostro se volvió pálido. ¿Por qué dices eso ahora? ¿Qué ha pasado? Porque estoy harta de fingir que todo está bien, respondió Alba. Porque vivir con ella me hace daño. Me siento vigilada, presionada. Quiero tener una casa donde pueda ser yo misma. Sin sentirme culpable. Isabel no dijo nada. Sentía que las palabras golpeaban su pecho una a una. No con rabia, sino con desilusión. Creí que habíamos superado esto, dijo Luis con voz quebrada. Tú lo creíste. Yo solo aprendí a callar para no haceros daño. Pero ya no puedo más. Necesito que ella se vaya. ¿O me voy yo? Silencio. ¿Estás amenazando a tu padre? Preguntó Isabel con calma. Estoy eligiendo por mí. Por primera vez. Luis se dejó caer en el sillón, con la mirada perdida. No sabía qué decir. No quería perder a su hija. Pero tampoco podía volver a lastimar a Isabel. No después de todo. Déjame pensarlo, susurró. Esa noche Isabel hizo su maleta. No por cobardía ni por resignación. Lo hizo porque entendía algo que Luis no, cuando alguien te echa. Aunque sea en voz baja, quedarte es otro tipo de violencia. Mientras doblaba su ropa, escuchó a Luis discutiendo con Alba en la cocina. No alcanzaba a oír las palabras, pero el tono era claro. Frustración, impotencia, dolor. A la mañana siguiente, antes de que nadie despertara, dejó la maleta en la entrada y una nota sobre la mesa del comedor. No quiero ser motivo de división. Una semana después, Isabel recibió una carta certificada. Era una notificación judicial. Alba, a través de su madre biológica, había iniciado un proceso legal.
La acusación era dura. Coacción emocional continuada y ejercicio abusivo de la figura de madre sin legitimidad. En palabras más simples. La acusaban de haber controlado y dañado emocionalmente a Alba durante los últimos 8 años. Isabel se quedó inmóvil. Su respiración se cortó por segundos. Luis la llamó esa misma tarde. No tenía idea. Me enteré por ti. ¿Y ahora qué? He intentado hablar con Marta. Dice que es por el bien de su hija. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Voy a declarar a tu favor. No puedo permitir que ensucien todo lo que hiciste por Alba. Isabel colgó sin responder. No era miedo lo que sentía. Era una tristeza tan profunda que rozaba el vacío. Preguntó. Isabel abrió una carpeta que llevaba tiempo guardando. La misma donde archivaba copias de informes escolares, citas médicas, autorizaciones firmadas, notas de agradecimiento de profesores. Cartas de becas y hasta dibujos que Alba le había hecho cuando era niña. No tengo hijos biológicos, dijo. Pero tengo esto. El abogado las examinó con atención. Asintió. En el colegio de Alba, los rumores no tardaron en aparecer. Algunos padres miraban a Isabel con recelo. Otros con compasión. Pero ella caminaba con la cabeza alta. Sabía que estaba entrando en una tormenta. Pero esta vez, no iba a huir. Capítulo 10. La demanda inesperada. El sobre estaba sobre la mesa del abogado, abierto con cuidado. Isabel ya había leído el contenido 3 veces, pero aún así, las palabras seguían quemando como si fueran nuevas. Por medio de la presente, la señora Marta Rodríguez y su hija menor Alba Navarro. Representadas legalmente, solicitan ante el juzgado la apertura de diligencias por presunta coacción emocional y suplantación de funciones maternas por parte de la señora Isabel Romero García, quien no posee vínculo legal con la menor pero ha ejercido autoridad y decisiones que no le correspondían. Isabel no sabía qué dolía más. Esto no es solo una demanda, dijo el abogado, mirando a Isabel con seriedad. Es una estrategia. ¿Estrategia? Sí. Conozco a este tipo de abogados. Lo que buscan no es justicia, sino control. Marta Rodríguez está recuperando territorio que perdió hace años, y lo está haciendo utilizando a su hija como escudo. Isabel cerró los ojos. No necesitaba muchas explicaciones para entender que aquello iba más allá de una simple discusión doméstica. Era una batalla por la narrativa. ¿Por quién sería recordada como la madre real? Luis estaba devastado. Había intentado mediar, pero Marta le había cerrado todas las puertas. Lo mejor para Alba es alejarla de esa mujer. Ya le hizo suficiente daño, le dijo por teléfono. Con una voz tan cargada de veneno como de autoconvencimiento. ¿Y tú, Marta? ¿Dónde estuviste cuando tuvo miedo de su primera menstruación? Cuando tuvo fiebre durante 4 noches seguidas y solo Isabel supo cómo bajársela. No me juzgues, Luis. Tú tampoco estuviste. Por eso ella tomó ese lugar. Y ahora va a pagar por eso. Luis colgó antes de responder. No podía más con el cinismo. Alba, por su parte, vivía en un limbo emocional. La madre biológica la llenaba de frases como «lo hago por ti». ¿Ayudar o controlarte? Tú misma me decías que te sentías vigilada. Sí, pero también me sentía cuidada. Marta fruncía el ceño molesta. Te hizo creer eso, Alba. Pero no es tu madre. Nunca lo fue. Alba se callaba. No sabía cómo pelear contra una madre que de pronto parecía más presente que nunca. Una madre que por primera vez preparaba su desayuno y preguntaba por su día, aunque con demasiada insistencia. Como si intentara compensar algo. El día de la primera citación, Isabel llegó sola al juzgado. Vestía sobria. Abrigo de marca, y un gesto de superioridad en la mirada. A su lado, Alba, cabizbaja sin mirar a nadie. Luis llegó unos minutos después. Cuando vio a Isabel, le apretó la mano con fuerza. Como si el Estado quisiera que los dramas humanos ocurrieran sin testigos. El juez, un hombre canoso de voz firme, empezó con una pregunta directa. Señora Isabel Romero,
Pero la he cuidado durante 8 años. He estado en sus enfermedades, en sus fracasos escolares, en sus cumpleaños sin invitados. He sido su despertador, su cocinera, su enfermera, su refugio. No por obligación. Por elección. El juez asintió. Luego se giró hacia Marta. Señora Rodríguez, ¿por qué solicita usted la intervención del tribunal? Porque esta mujer ha invadido un espacio que no le corresponde, respondió Marta con tono firme. Porque ha suplantado mi rol como madre sin tener autoridad. Y porque eso ha generado daño psicológico en mi hija. ¿Tiene pruebas de ese daño? Mi hija tiene pesadillas. Ansiedad. Ha necesitado terapia por sentirse confundida sobre quién era su verdadera madre. ¿Tiene informe de psicólogo? Estoy en proceso de conseguirlo, dijo Marta, titubeando. El juez volvió a Isabel. ¿Tiene usted constancia de haber sido autorizada por el padre para tomar decisiones sobre la menor? Isabel sacó varios papeles. Autorizaciones firmadas por Luis, correos electrónicos del colegio. Recetas médicas con su nombre como responsable. El padre siempre confió en mí. Porque él, igual que yo, solo quería lo mejor para Alba. Alba seguía en silencio. El juez la miró. Señorita Alba. Isabel sintió que por primera vez no tenía miedo del juicio. Porque entendía que pase lo que pase en el tribunal, la verdad, la suya, estaba grabada en los detalles, en las meriendas, en los abrazos. Capítulo 11. La audiencia preliminar. La sala del juzgado de familia número 14 de Madrid tenía el aire frío y aséptico de los espacios donde las emociones humanas se juzgan con lentes legales. En las bancas de madera los rostros tensos de abogados, padres, testigos, todos atrapados en una coreografía donde nadie quiere ser el villano, pero todos parecen llevar una máscara. Era la audiencia preliminar. Aún no era el juicio en sí, pero sí el momento de mostrar cartas, de presentar pruebas, de dejar claras las intenciones de cada parte. Y sobre todo, de exponer por primera vez ante la ley quién había estado realmente presente en la vida de Alba. Isabel llegó temprano. Vestía con sobriedad, pantalón gris, blusa blanca, abrigo oscuro. Sin joyas, sin maquillaje. Solo una carpeta delgada en las manos. La acompañaba su abogado, el joven Javier, que revisaba una última vez el orden de los documentos. Luis llegó poco después. Nervioso. Con la mirada baja. Sabía que aunque estaba del lado de Isabel, tendría que enfrentar preguntas incómodas. Y no estaba seguro de tener todas las respuestas. Marta apareció a los pocos minutos. Vestida con elegancia casi teatral. Alba la seguía, con expresión ausente. Ni una sola vez alzó la vista para mirar a Isabel. Era como si el simple contacto visual pudiera quebrar la defensa que había construido. A las 10 en punto, la jueza entró. Una mujer de unos 50 años, con voz clara y rostro severo. Sobre posible coacción emocional y disputa de legitimidad en relación con la menor Alba Navarro Rodríguez. Todos se pusieron de pie, luego se sentaron con un silencio tenso. La jueza dirigió la mirada a Marta. Señora Rodríguez, usted y su representante legal afirman que la señora Romero ha sobrepasado los límites de su rol dentro del hogar compartido con la menor. ¿Qué pruebas presentan? El abogado de Marta, un hombre maduro con tono calculadamente indignado, tomó la palabra. Su señoría, aportamos testimonios escritos de la madre biológica. Documentos donde la señora Romero firma como madre en reuniones escolares y citas médicas, así como un informe preliminar psicológico que apunta a confusión emocional de la menor. ¿Tiene ese informe el aval de un psicólogo clínico colegiado? Está en trámite, su señoría, admitió con incomodidad. ¿Alguna otra prueba? Sí. La negativa de la menor a continuar viviendo con la señora Romero, por sentirse emocionalmente presionada. La jueza se giró hacia Isabel. Señora Romero, ¿desea responder? Isabel abrió su carpeta. Su abogado le pasó las hojas en orden. Sí, su señoría. Presento documentos que acreditan que el señor Luis Navarro, padre de la menor y con quien comparto matrimonio desde hace 8 años, me autorizó en reiteradas ocasiones a tomar decisiones cotidianas respecto a Alba. También presento notas del colegio.
mostrando siempre una actitud constructiva y un apoyo afectivo hacia Alba. En más de una ocasión, fue la única que asistió a reuniones importantes. Entonces la jueza pidió algo inesperado. Solicito que el padre, el señor Luis Navarro, declare ahora mismo, bajo juramento, cuáles fueron sus responsabilidades concretas respecto a su hija durante los últimos 8 años. Luis tragó saliva. El abogado defensor le indicó que pasara al estrado. Señor Navarro, ¿puede indicar quién se encargaba de llevar a Alba al médico? Isabel dijo apenas audible. ¿Quién supervisaba sus tareas escolares? Isabel. ¿Quién firmaba los formularios del colegio? Normalmente Isabel. Yo a veces. ¿Usted puede enumerar al menos 5 momentos significativos en que haya asumido exclusivamente el cuidado de su hija? Luis guardó silencio. La jueza repitió. 5 momentos. No semanas, no años. Solo 5 ocasiones. Luis bajó la cabeza. Lo siento. No puedo. El silencio en la sala era tan denso que ni siquiera el ruido de la calefacción lo rompía. La jueza anotó algo en su libreta. Luego habló con tono mesurado, pero firme. Lo que veo hasta ahora no es una madre usurpadora. Lo que veo es una mujer que asumió un rol que nadie más quería ocupar. Y una menor atrapada entre 2 adultos que nunca aprendieron a trabajar juntos. Durante un receso, Alba salió al pasillo con Marta. Luis e Isabel se quedaron dentro. Por primera vez. No. Lo que hiciste fue desaparecer con los ojos abiertos. Y ahora todos pagamos el precio. Luis asintió, derrotado. ¿Aún me necesitas de tu lado? No. Ya no. En el pasillo. Marta reprendía a Alba en voz baja. No puedes quedarte callada todo el juicio. Tienes que decir cómo te hacía sentir. Que te controlaba. Que no era tu madre. Alba la miró. ¿O por el tuyo? Marta se giró ofendida. No olvides quién soy. Eso es lo que intento recordar, mamá. La audiencia concluyó con una decisión clave: el juez citaría testigos del entorno escolar, médico y vecinal en la siguiente sesión. Mientras tanto, Isabel quedaba libre de medidas cautelares. Alba seguiría viviendo con su madre biológica. Y no la verdad de los documentos, sino la que vive en las grietas de la memoria. Capítulo 12. El padre sin memoria. El sol caía sobre los ventanales del juzgado como un testigo mudo, proyectando sombras largas sobre los pasillos fríos. Era el segundo día de audiencia, y la tensión flotaba en el aire como polvo invisible, colándose en cada respiración. Frente a su hija, ya no podía escapar. Señor Navarro, comenzó la jueza con tono pausado. Ya escuchamos su declaración anterior. Sin embargo, debido a su rol clave en esta familia, es necesario que precise su participación concreta en la vida de la menor. Le haré algunas preguntas. Le pido que conteste con sinceridad. Luis asintió. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Puede indicar qué día exacto Alba comenzó la secundaria? Silencio. ¿Puede mencionar el nombre de alguno de sus profesores de los últimos 3 años? Luis frunció el ceño, intentando rebuscar en su memoria, pero estaba en blanco. ¿Quién eligió el instituto al que asiste actualmente? Creo que fue decisión conjunta, balbuceó. Tenemos en actas que fue la señora Romero quien hizo el proceso completo de inscripción y entrevista. Luis bajó la vista. ¿Sabe usted cuál es el nombre del médico de cabecera de su hija? No lo recuerdo. ¿Alguna vez la acompañó a una cita médica sin la señora Romero? Luis negó con la cabeza en silencio. La jueza esperó unos segundos, como si le diera una última oportunidad. ¿Podría decirnos al menos 3 momentos clave en los últimos 5 años donde usted haya estado presente como figura activa en su vida? 3. Solo 3. Luis abrió la boca. Dudó. Luego la cerró. No encontró nada. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. En la sala, nadie se movió. Alba, sentada entre su madre biológica y el abogado, bajó la cabeza.
Marta apretó los labios, frustrada. Isabel lo miraba con una mezcla de compasión y pena. No porque él no supiera las respuestas, sino porque ni siquiera parecía dolido por no saberlas. ¿Conoce usted a la señora Romero? Por supuesto, la veo casi a diario. Siempre tan educada, siempre con su bolsa de la compra, y siempre con la niña. ¿Ha observado usted su relación con Alba? Sí. Nunca vi nada extraño. Al contrario, Isabel ha sido como una madre. Recuerdo una vez que Alba se torció el tobillo bajando las escaleras. Fue Isabel quien la llevó al hospital en taxi. El padre ni estaba. La defensa sonrió levemente. Marta rodó los ojos. ¿Y alguna vez escuchó gritos, malos tratos, coerción? Jamás. Lo que escuchaba era, ponte la bufanda, que hace frío. O te dejé la merienda en la mochila. Cosas así. Lo que cualquier madre diría, ¿no? La jueza asintió. Más tarde testificó la profesora Teresa Ramos, tutora de Alba en segundo y tercer año. ¿Cómo describiría la relación entre la menor y la señora Romero? Estrecha. No sin altibajos, son adolescentes después de todo, pero Isabel fue siempre la figura de referencia. En una reunión virtual donde habló poco y pidió que enviáramos todo a Luis o Isabel. ¿Cree usted que la señora Romero actuó de manera intrusiva? No. Actuó como alguien que estaba presente. Y en educación, estar, lo es todo. Durante el receso, Alba salió al pasillo sola. Se apoyó contra la pared, los auriculares colgando del cuello. Isabel se acercó despacio. ¿Puedo sentarme? No habría tenido a nadie en muchas cosas. Isabel la miró con ternura. Eso basta. No sé si podré llamarte mamá algún día. No tienes que hacerlo. Solo sé buena contigo. Lo demás llega solo. Cuando reanudaron la sesión, la jueza pidió una última intervención. Vista la documentación presentada, los testimonios y la falta de pruebas concluyentes por parte de la acusación. Este tribunal considera que la señora Isabel Romero no incurrió en actos de coacción ni suplantación. Al contrario. Se evidencia que asumió un rol activo ante la omisión reiterada del padre y la lejanía de la madre biológica. Marta apretó los puños. El proceso continuará en etapa de mediación. Pero por el momento. Había dejado huérfana a su hija, aunque hubiera vivido bajo el mismo techo. Capítulo 13. El dossier de Isabel. Había algo sagrado en el modo en que Isabel organizaba las cosas. No se trataba de orden por rigidez, sino por cuidado. Porque para ella, cada papel guardado, cada recibo, cada nota de colegio no era solo un trámite, era una huella de vida. Un testimonio mudo de que ella estuvo allí, incluso cuando nadie la miraba. El dossier no nació con propósito judicial. Nació por necesidad de sostener. Cuando Alba tenía 9 años y Luis olvidaba siempre qué día había que entregar la autorización para la excursión o cuando vencía el carnet de vacunación, Isabel empezó a registrar todo. Aquel archivo que nunca pensó usar en su defensa, se convertía en la única voz que no podía ser desmentida. El despacho del abogado estaba en silencio. Javier, su representante legal, hojeaba los documentos con una mezcla de asombro y respeto. Esto no es solo un respaldo administrativo, es casi una biografía emocional, dijo. No quería entregarlo, confesó Isabel. Sentía que estaba traicionando algo íntimo. Como si convirtiera nuestra historia en mercancía. Pero este juicio no se gana con sentimientos. Se gana con hechos. Y este dossier está lleno de hechos que nadie más puede mostrar. Isabel asintió. Aún así, le dolía. No porque le temiera al juicio, sino porque en el fondo deseaba no tener que justificar lo que debería haber sido evidente, que ella había sido madre. Sin permiso. Sin títulos. Pero con presencia. En la siguiente audiencia. Fue el turno de presentar el llamado bloque documental de pruebas vivenciales. Un término frío para algo profundamente humano. Javier se puso de pie y caminó hacia el estrado con la carpeta negra entre las manos. Su señoría, presento el archivo personal de la señora Isabel Romero. No contiene declaraciones.
Solo pruebas materiales de su vínculo con la menor durante los últimos 8 años. Me permito señalar algunos elementos clave. Calendario de controles médicos desde el año 2017 hasta 2024. Firmados por pediatras con anotaciones a mano de Isabel, llevar su peluche preferido para que no llore, revisar si le crecen los dientes torcidos. Libretas escolares con hojas firmadas por ella. En algunas pequeños dibujos a lápiz junto a la rúbrica, una flor, un sol, una carita sonriente. Recibos de compra de material escolar, libros, ropa, mochilas. Pagados desde su cuenta bancaria personal. Muchos sin reintegro. Cartas manuscritas de Alba a Isabel en los primeros años, gracias por las galletas de limón. Son mejores que las del cole. //, me gustó la bufanda que me tejiste. Nadie más tiene una igual. Fotos. No de eventos especiales, sino de lo cotidiano, Isabel peinando a Alba, leyéndole un cuento. Escrita por Alba a los 12 años con letra insegura. Isabel, no eres mi mamá, pero a veces lo pareces. Y eso me gusta aunque no te lo diga. Marta, sentada al otro lado, apartó la mirada. ¿Desea usted hacer alguna declaración, señora Romero? Preguntó la jueza. Isabel se puso de pie. Sostuvo las manos sobre el borde de la mesa. No llevaba discursos preparados. Solo el corazón en la boca. Durante años pensé que el amor se demostraba haciendo. Y no hablando. Que si hacía lo correcto, no necesitaría defenderme nunca. Me equivoqué. No por amar en silencio. Sino por asumir que el silencio bastaba para ser vista. Respiró hondo. Este dossier no es para probar nada. Es simplemente una forma de mostrar que yo estaba allí. Que no fui sombra ni intrusa. Que fui hogar. Aunque no tuviera apellido compartido. Alba alzó la mirada por primera vez en toda la sesión. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. En el receso. Isabel la vio con la cabeza entre las manos, hablando con voz quebrada. No alcanzó a oír sus palabras. Solo vio que al final de todo, Alba firmó un papel, y lloró. Al reanudar la audiencia. La jueza anunció algo inesperado. La parte demandante ha solicitado la suspensión de la acusación principal y la apertura de una mediación familiar supervisada. En palabras de la menor. Quiero arreglar esto de otra forma. Marta se levantó de golpe. No puede decidir eso sola. Es menor. Pero tiene voz. Y la está usando, respondió la jueza sin alterarse. Luis se quedó inmóvil. Isabel simplemente bajó la vista. No por humillación, sino por respeto. Porque a veces cuando la verdad comienza a sanar, lo mejor que uno puede hacer, es quedarse en silencio. Esa tarde. Al salir del juzgado, Alba se acercó a Isabel. No con prisa. No con urgencia. Con cuidado como quien camina sobre un puente que apenas se empieza a reconstruir. ¿Puedo ir a casa contigo? Preguntó. Apenas audible. Claro, respondió Isabel. Pero, solo por unos días. Por los días que quieras. Y caminaron juntas. No como madre e hija. No aún. Pero sí como dos personas que al fin habían comenzado a mirarse sin miedo. Capítulo 14. El vídeo olvidado. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente al de otras veces. Ya no era una ausencia rencorosa. Ni una pausa tensa entre discusiones. Era un silencio de transición. De esas calmas frágiles que aparecen cuando alguien decide por fin quedarse, aunque aún no sepa cuánto tiempo. Y un por ahora que no necesitaba explicación. Isabel la había recibido como se recibe a quien se extraña todos los días, aunque aún esté vivo, con una sopa caliente, una toalla doblada en la cama. Y la lámpara del pasillo encendida por si quería ir al baño de noche sin tropezar. Nada se dijo. Y sin embargo todo se entendió. El domingo por la tarde. Alba revolvía uno de los cajones del salón en busca de un cable para su móvil cuando encontró una caja de cartón con la etiqueta, pendrives, viejos archivos. Era una de esas cajas que suelen esconderse durante años,
llenas de cosas que nadie revisa porque ya no se consideran útiles. Curiosa, tomó uno de los dispositivos y lo conectó al portátil de Isabel. Dentro había carpetas con nombres como Navidad 2016, Vacaciones en Valencia, Alba primero ESO. Hizo clic en uno al azar, Cumple 12 Alba, MP4. Ya viene. Apareció Alba en la pantalla con una camiseta verde, ojos brillantes y una sonrisa tímida. ¡Sorpresa! Gritaron unas pocas voces, entre ellas la de Isabel, más fuerte que ninguna. Alba del pasado se tapó la cara con vergüenza. No, qué vergüenza. Venga, sopla las velas, dijo Isabel entre risas. La cámara se acercó a la tarta. En el borde escrito con chocolate. Se quedó inmóvil. En la siguiente toma, alguien, seguramente Isabel, entregaba a Alba una caja envuelta en papel reciclado con dibujos hechos a mano. La Alba de 12 años lo abrió. La cámara se movió hacia Alba, que leyó en silencio. Luego, sin que nadie le dijera nada, se acercó a la cámara y murmuró: «Gracias, mamá Isabel». Y se cortó. Alba pausó el vídeo. El cursor temblaba en la pantalla. La habitación estaba igual que en ese vídeo. El mismo sofá, aunque más viejo. La misma estantería, aunque con otros libros. Y sin embargo todo parecía distinto. Ella había dicho mamá Isabel. Ella. De forma espontánea. Sin obligación. Con gratitud. Pero lo había olvidado. Enterrado. ¿Qué miras?, preguntó Isabel desde la cocina. Al escuchar el silencio repentino. Nada. Vídeos viejos. Isabel se asomó. La vio allí sentada con los ojos llenos de algo que no era tristeza, sino memoria. ¿Quieres verlos conmigo? Alba dudó. Silencio. ¿Y si nunca los encontraba? Entonces yo seguiría guardándolos. Porque eso también es amar, esperar sin exigir. Alba se levantó. Caminó hacia su cuarto. En la puerta se detuvo. ¿Me das ese cuaderno? ¿Cuál? El que me diste ese día. El del vídeo. Con la tapa dura. Isabel lo fue a buscar. Aún estaba allí en el estante intacto. Se lo entregó sin decir palabra. Alba entendía que había crecido junto a una mujer que no necesitó parirla para amarla como suya. Y ese vídeo, olvidado durante años, había encendido algo que ni los juicios ni las palabras. Y eso no se borra. Debajo, con letra más firme. Gracias, mamá Isabel. Lo dije una vez. Y esta vez no me da vergüenza repetirlo. Isabel lloró en silencio. No lágrimas de dolor. Como si la ciudad también contuviera la respiración. Era el día fijado para la última audiencia. Para Alba, era el inicio de otro. La adolescente llevaba semanas guardando dentro de sí un torbellino de emociones. Había escrito en su cuaderno, había visto los vídeos, había llorado en silencio. La sala del juzgado tenía un ambiente distinto. Como si todos, incluso los funcionarios, intuyeran que algo importante iba a suceder. Isabel llegó con Javier, su abogado. Vestida con la misma sobriedad que en las ocasiones anteriores. Luis entró solo, cabizbajo. Marta llegó la última con su habitual gesto de superioridad tensa y los labios rojos demasiado marcados. Alba ya estaba sentada cuando Isabel la vio. No llevaba uniforme escolar, sino jeans sencillos, una sudadera gris y el cuaderno con tapa dura contra el pecho. Sus ojos se encontraron por un segundo. Alba asintió. Isabel, sin hablar, lo entendió todo. La jueza revisó los documentos y aclaró la garganta. Antes de cerrar el expediente. Se ha solicitado el derecho a palabra por parte de la menor implicada, Alba Navarro Rodríguez. Esta intervención será libre, sin preguntas ni presiones. Señorita Navarro, tiene usted la palabra. Todos en la sala se giraron hacia ella. Marta con una ceja alzada. Isabel con el corazón entre los dedos. Luis apretando los puños. Alba se levantó. Caminó hasta el centro. Pausó. Miró a Marta, luego a Isabel. Tenía dos personas a mi alrededor.
Una me dio la vida, la otra me la sostuvo. Marta se removió incómoda. Yo creía que solo con nacer alguien ya era madre. Pero ahora entiendo que ser madre es algo que se hace cada día. Que no tiene que ver con sangre, sino con presencia. La jueza escuchaba en silencio absoluto. Nadie respiraba. La señora Isabel Romero no me obligó a quererla. No me manipuló. Solo estuvo. Día tras día. Cuando tenía fiebre. Cuando olvidaba el desayuno. Cuando suspendía un examen. A veces me sentí vigilada. Pero ahora entiendo que era cuidado. Que confundí control con preocupación. Que me sentía tan enojada por cosas que no sabía nombrar, que ella se volvió mi blanco más fácil. Isabel bajó la mirada. Apretaba los labios para no llorar. Mi madre biológica, dijo Alba, mirando a Marta, también me ha dado cosas. No quiero negar eso. Pero ahora sé que amor no es solo lo que se dice, sino lo que se hace cuando nadie mira. Volvió la vista a la jueza. Por eso estoy aquí. Porque no quiero seguir callando. Porque quiero que se sepa que Isabel no me hizo daño. Me hizo fuerte. Y si hoy estoy en condiciones de decir esto, es porque ella me enseñó a usar mi voz. Alba dio un paso atrás. Tomó el cuaderno. La jueza le concedió un minuto. Con tono seco dijo. Mi hija es manipulable. Es adolescente. No sabe lo que dice. Está confundida. Pero ni ella misma se creía lo que decía. Lo sabía. Lo veían todos. Luis no habló. No pudo. Solo se secó discretamente una lágrima que le bajaba por la mejilla. Quizás por primera vez. Y reconoce el papel de la señora Isabel Romero como figura de cuidado prolongado con implicancia afectiva directa en la menor. Se sugiere, y subrayo. Se sugiere iniciar un proceso voluntario de mediación emocional con acompañamiento psicológico familiar. Y con un gesto cerró el expediente. Al salir, la luz de la mañana rompía por fin las nubes. Y la frase de la tarta. Isabel sonrió. Feliz vida, Alba. Sí. Porque mi vida contigo, también ha sido feliz. Solo que tardé mucho en darme cuenta. Isabel la abrazó. Alba no se apartó. Y así. En medio de una acera cualquiera, con el ruido de coches y murmullos lejanos, dos mujeres se abrazaron no como quien perdona, sino como quien vuelve a casa. Capítulo 16. El fallo del tribunal. El edificio del Juzgado de lo Civil número 14 amaneció como cualquier otro día, con abogados revisando carpetas. Funcionarios encendiendo ordenadores y pasillos llenos de conversaciones a media voz. Pero para Isabel, Alba y Luis, ese lunes no era uno más. Era el día del fallo. El momento en que el proceso largo, doloroso, revelador, llegaría a su fin. No habría testigos nuevos, ni interrogatorios, ni gestos teatrales. Solo la lectura de una resolución. Y sin embargo, todos sabían que esa mañana pesaba más que cualquier otro día del juicio. Isabel se vistió con la misma sobriedad con la que había acudido a cada audiencia. Su blusa blanca, su abrigo oscuro. Su rostro sereno. Ya no temía lo que pudiera decirse de ella. Lo único que necesitaba era escuchar en voz alta lo que durante años solo vivió en silencio, que su presencia había sido legítima. Luis llegó puntual por primera vez. Sin mirar el móvil, sin desviar la mirada. Tenía las manos sudorosas. Había vuelto a casa de Isabel hacía una semana, por decisión propia. No como una huida de Marta, sino como un regreso. Una elección. Aún no usaba la palabra mamá todos los días. Pero ya no la evitaba. Se permitía decirla en voz baja. En notas. En silencios que abrazaban. La sala de audiencias estaba casi vacía. Solo estaban los implicados, los abogados y la jueza. Marta. Como siempre, vestía con elegancia. Pero su postura ya no era desafiante. Era rígida, sí, pero defensiva. Como si supiera que lo que estaba por venir no le pertenecería. La jueza levantó la mirada. Abrió una carpeta fina. Y comenzó.
en base a las pruebas presentadas, los testimonios ofrecidos y la evaluación del vínculo afectivo demostrado entre la menor Alba Navarro Rodríguez y la señora Isabel Romero García, este tribunal considera que no existe evidencia alguna de coacción emocional, manipulación psicológica ni usurpación de funciones parentales por parte de la señora Romero. Se reconoce que la mencionada ha ejercido, durante un periodo continuado de más de 8 años, funciones de cuidado o acompañamiento educativo, atención médica y soporte afectivo sobre la menor, en ausencia prolongada y sistemática de su madre biológica. En consecuencia, y aunque no se otorgue condición legal de maternidad en este expediente, este tribunal reconoce la existencia de un vínculo consolidado de figura de referencia materna no biológica, de impacto positivo en el desarrollo de la menor. Isabel cerró los ojos. No por cansancio, sino por alivio. La jueza prosiguió. Se desestima por tanto la demanda interpuesta por la señora Marta Rodríguez. Se invita a las partes a iniciar, si así lo desean, un proceso de mediación voluntaria supervisada, para reparar el vínculo materno-filial y garantizar el bienestar emocional de la menor. Luego levantó la vista y miró directamente a Alba. Señorita Navarro. El tribunal le agradece haber usado su voz. A veces, los menores callan porque creen que nadie los escuchará. Usted ha demostrado que hablar puede cambiar el rumbo de una historia. Alba asintió. Pero algunos medios locales habían seguido la historia como ejemplo del debate sobre los derechos de los progenitores afectivos, esas figuras invisibles que crían sin títulos legales. Javier. Pero lo obtuvo. Porque cuidar, también es un derecho. No solo un deber. Isabel no habló. Alba tampoco. Solo se tomaron de la mano. Y caminaron hacia casa como dos personas que ya no necesitaban justificar su vínculo frente a nadie. Días después, Alba escribió una carta. No para entregarla, sino para entenderse. Durante años pensé que Isabel era solo una presencia, que estaba ahí por conveniencia o por insistencia. Pero ahora entiendo que no estaba. Se quedaba. Se quedó cuando nadie más quería quedarse. Se quedó cuando no sabía cómo amarme, pero lo intentaba. Se quedó incluso cuando yo le grité que no era mi madre. Se quedó cuando la llevé a juicio. Y aún así, me abrió la puerta. Con letra más pequeña. Tu hija. La que tardó pero aprendió a verte. Esa noche Isabel la encontró dormida en el sofá. Había dejado el cuaderno abierto con la carta visible. No lo tocó. Solo le cubrió los pies con una manta y se sentó junto a ella. Encendió la lámpara baja. Y por primera vez en muchos años, cerró los ojos sin temor. Porque ya no era solo la mujer que crió sin nombre. Ahora era simplemente mamá. Capítulo 17. La disculpa difícil. La primavera se había instalado definitivamente en Madrid. Los almendros florecían, los escaparates se llenaban de colores vivos y los parques comenzaban a recuperar la risa de los niños. La ciudad, como la vida de Isabel y Alba, parecía empezar de nuevo. Pero había algo que aún no se había dicho. Una palabra, solo una, que parecía demasiado pequeña para lo que cargaba dentro, perdón. Alba lo sabía. Llevaba días sintiéndolo. Escribiéndolo en su cuaderno, practicándolo mentalmente frente al espejo. Pero cada vez que estaba frente a Isabel, algo dentro de ella se encogía. No por orgullo, sino por miedo. Miedo a que fuera tarde. A que después de tanto daño, una palabra no bastara. Esa tarde Isabel preparaba lentejas. El olor familiar llenaba la cocina como en los inviernos pasados. Alba entró en silencio, se sentó en la mesa y observó cómo Isabel pelaba zanahorias sin apuro, con esa delicadeza que parecía de otro tiempo. ¿Te ayudo?, preguntó sin levantar mucho la voz. Isabel se sorprendió, pero no lo mostró. Claro, respondió entregándole una tabla de cortar. Trabajaron juntas en silencio. Pero era un silencio distinto. Cargado de intención. Como un campo magnético entre dos polos que por fin querían acercarse. Cuando terminaron de cocinar, Isabel puso la mesa como siempre, sin ceremonia. Alba sirvió el agua. Se sentaron. Comieron.
Está rica, dijo la joven, luego del primer bocado. Gracias. Hubo una pausa. ¿Te puedo decir algo? Isabel alzó la vista. Alba respiró hondo. El corazón le latía en la garganta. Quiero pedirte perdón. Isabel no dijo nada. La dejó continuar. Por todas las veces que te herí. Por cada palabra que usé para alejarte, por cada puerta que cerré. Por cada «no eres mi madre» que dije con rabia. Sé que no hay forma de borrarlo. Y tampoco quiero que lo olvides, porque creo que si lo olvidas, entonces no valoraré todo lo que hiciste por mí. Alba. Quizás debí hablar más. Explicarte lo que sentía. Pero no quería presionarte. Quería que me aceptaras a tu ritmo. Lo sé. Y lo peor es que siempre sentí que me querías. Y eso me daba más rabia todavía. Isabel sonrió con ternura. Los ojos le brillaban. Eso pasa cuando uno no sabe cómo recibir amor. Alba asintió. ¿Tú me perdonas? Desde hace mucho tiempo. La joven se cubrió el rostro con las manos. Lloraba, pero no con culpa. Lloraba con alivio. Isabel se levantó, la rodeó con los brazos y la abrazó. Como lo había hecho tantas veces antes. Alba volvió a su cuarto y sacó todas las notas que había escrito y no se había atrevido a entregar. Eran hojas sueltas con frases como: hoy pensé en abrazarte. No pude. Quise decirte que me gustó la sopa. Pero solo dije gracias. Te vi llorar en el pasillo. Me quedé en mi cuarto. Ojalá supieras que me importas. Aunque no lo demuestre. Las leyó una por una. Y luego las metió en una caja de cartón. Al día siguiente se la entregó a Isabel. Es todo lo que nunca dije. Isabel abrió la caja, pero no leyó las notas. Simplemente la cerró de nuevo. La sostuvo contra su pecho y dijo: ahora ya no hace falta. Durante las semanas siguientes, algo cambió en la casa. No de forma ruidosa, sino sutil. Cocinaban. Veían películas. Reían. A veces discutían como toda madre e hija. Pero ya no se herían. Porque ahora sabían que del otro lado había alguien que se quedaría, incluso cuando dolía. Luis. Desde la distancia observaba todo con respeto. Había vuelto a ser parte de la vida de su hija, pero con un rol más modesto. Ya no como centro. Sino como borde, necesario pero discreto. A veces comía con ellas. Otras, solo pasaba a saludar. Y eso bastaba. Un domingo en medio de una tarde tranquila, Alba se acercó a Isabel con un sobre en la mano. Solo que ahora, me toca decírselo al resto. Isabel la abrazó. Ya no con cautela. Sino con la certeza de quién, por fin, ha sido elegida. Esa noche Alba escribió una nueva página en su cuaderno. Aprender a amar no es fácil. Requiere tiempo, heridas, humildad. Pero pedir perdón, eso es aún más difícil. Porque implica reconocerse frágil. Hoy lo hice. Y no me siento débil. Me siento libre. Cerró el cuaderno. Sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo durmió sin peso en el pecho. Capítulo 18. Los domingos juntos. Los domingos tienen un ritmo distinto. La ciudad se ralentiza. Las panaderías huelen a bollos recién hechos, y los cafés se llenan de familias que se toman el lujo de no mirar el reloj. Para Isabel, los domingos siempre habían sido días de pausa silenciosa. Para Alba solían ser una carga, momentos vacíos con padres separados, planes interrumpidos, y silencios que pesaban más que las palabras. Pero ahora, los domingos eran otra cosa. Todo comenzó con un gesto pequeño. ¿Y si salimos a caminar al retiro este domingo? Sugirió Isabel, mientras recogían los platos de la cena. Alba levantó la vista. Solo tú y yo. Solo si te apetece. Alba pensó por un momento. Luego asintió. Vale. Pero no muy temprano, ¿eh? Ese domingo salieron de casa a las 11. Isabel llevaba una bufanda liviana y una bolsa de tela con bocadillos y fruta.
Alba con su cámara de fotos analógica colgando del cuello. Tenía ese aire entre distraído y curioso que siempre aparecía cuando salía de su zona de confort. Cruzaron la puerta de Alcalá en silencio. Caminaron entre árboles que comenzaban a reverdecer. Cruzándose con corredores, familias, músicos callejeros. No había destino. Solo pasos compartidos. Hace años que no vengo, comentó Alba. Antes solo lo hacía con excursiones del cole. Yo venía a leer. Me sentaba en un banco bajo los tilos y me perdía en los libros. ¿Y ya no lees? Ahora me pierdo en otras cosas, dijo Isabel, mirando de reojo a Alba. La adolescente sonrió con ironía, pero no respondió. Siguieron caminando. Llegaron al estanque. Los botes se mecían al ritmo del viento. Un niño tiraba migas de pan a los patos. Un violinista tocaba por una cabeza cerca de una fuente. Isabel sacó 2 bocadillos de la bolsa. ¿Te acuerdas de estos? Los de queso y tomate. Sí. Me los ponías en la mochila. Y luego me quejaba. Una pareja de ancianos tomados de la mano, una niña con coletas corriendo tras una paloma, el reflejo del sol en el agua. ¿Por qué te gustan las fotos analógicas? Preguntó Isabel. Porque hay que esperar. No sabes si salieron bien hasta días después. No puedes borrar ni editar. Como la vida. Exacto. Se parece a ti. Isabel arqueó una ceja, divertida. ¿A mí? Sí. Tú eres como una foto en papel. No brillante, no retocada, pero siempre queda. Isabel se quedó en silencio. No necesitaba más. A partir de entonces, los domingos se volvieron ritual. Un domingo. Desayuno con churros y chocolate. Otro, mercadillo de libros de segunda mano en Tirso de Molina. Otro más, tarde de cocina casera con una receta de la abuela de Isabel. El tiempo ya no era el mismo. No se contaban los minutos sino los detalles, una risa compartida, una conversación sobre el futuro, una canción tarareada juntas en la cocina. Un domingo Alba llegó con una sorpresa. He impreso algunas fotos, dijo entregándole a Isabel un sobre marrón. Isabel lo abrió. Eran imágenes de sus salidas. Ella de espaldas mirando el estanque. Una flor entre adoquines. Sus manos sirviendo sopa. Al fondo una nota escrita a mano. Estos domingos no me devolvieron el tiempo perdido. Me enseñaron que todavía tengo mucho tiempo por vivir. Contigo. Isabel no pudo contener las lágrimas. ¿Puedo enmarcar una? Preguntó con la voz temblorosa. Puedes enmarcar todas. No todos los domingos eran perfectos. A veces discutían por cosas mínimas. ¿Qué película ver si el arroz estaba pasado, si Alba había dejado su ropa sucia fuera del cesto? Pero ya no se hacían daño. Porque sabían que el cariño no vive en la ausencia de conflictos, sino en la forma en que uno decide quedarse después. Un día, mientras caminaban de regreso a casa, pasaron frente a una librería infantil. Alba se detuvo frente al escaparate. ¿Te acuerdas de cuando me leías cuentos en voz alta? Preguntó de pronto. Claro. Me encantaba. Aunque tú siempre querías los mismos. Matilda y el Principito. Y siempre te dormías antes de que terminara. ¿Me leerías uno esta noche? Isabel se giró sorprendida. ¿Ahora? ¿A tus 17 años? No para dormirme. Solo para recordarlo. Para recordar quién éramos. ¿Y quiénes somos ahora? Isabel sonrió. Esta noche entonces. Y así lo hicieron. Esa noche se sentaron en el sofá. Isabel abrió un libro viejo de tapas gastadas. Y leyó. Despacio. Con la misma voz que usaba cuando Alba era una niña inquieta que se negaba a apagar la luz. Ahora Alba escuchaba con los ojos cerrados, pero no por sueño, sino porque quería grabarse cada palabra. Y al terminar, antes de levantarse, susurró. Gracias por seguir aquí, incluso cuando yo me fui. Isabel le acarició el cabello.
Gracias por volver, incluso cuando no sabía si lo harías. Y se abrazaron. Dos mujeres. Dos tiempos. Dos pasados difíciles. Pero un presente lleno de domingos que, aunque no cambiaban el pasado, lo redimían. Capítulo 19. La carta de los 18. Era 9 de abril. Madrid amaneció con un cielo despejado y una brisa suave. Un día cualquiera para casi todos. Pero no para Alba. Ese día cumplía 18 años. La mayoría de edad. El umbral legal de la adultez. El momento que durante años había deseado alcanzar, aunque ahora frente a él. Pero lo había escrito ella misma, días antes. Lo había guardado como quien guarda una verdad que no está lista para salir. Pero esa mañana al abrir los ojos, supo que era el momento. Tomó el sobre. Cuando sientas que puedes. Isabel guardó el sobre en el bolsillo de su bata. Horas más tarde, mientras Alba salía a dar un paseo con dos amigas, Isabel se sentó en el sofá. Encendió la lámpara de lectura, y abrió la carta. A mí, con 18. Y a ti, Isabel, aunque no lleves mi sangre. Hoy cumplo 18. Se supone que este día marca un antes y un después. Pero en realidad. El después empezó hace meses, cuando decidí verte de verdad. Hay tantas cosas que me hubiera gustado entender antes. Pero la vida no siempre nos da el tiempo en orden. A veces. Nos da primero las personas y mucho después, la conciencia de lo que significan. Tú llegaste a mi vida cuando yo aún era una niña. Y te convertiste en algo que me negué a nombrar durante años. Hoy entiendo que eso es amar. Quedarse sin ser nombrado. Cuidar sin ser celebrado. Amar sin ser correspondido, todavía. Isabel, esta carta es para mí. Porque quiero recordar que llegué hasta aquí por ti. Por tus silencios pacientes. Por tus comidas con sabor a hogar. Por tus manos que jamás golpearon ni exigieron. Solo esperaron. Y también es para ti. Porque no quiero que cumplas un año más en esta casa sin saber que eres mi madre. Sin apellido compartido. Sin certificado legal. Pero mía. Por elección. Por amor. Por historia vivida. Hoy soy mayor de edad. Y por primera vez elijo conscientemente a quién llamar mamá. Y te elijo a ti. Con todo lo que soy ahora. Con todo lo que aún me falta. Con todo lo que aprendí gracias a ti. Feliz día para mí. Feliz vida contigo. Alba. Isabel no pudo leer el final sin llorar. Las lágrimas no eran de tristeza ni siquiera de alivio. Eran de plenitud. De un amor que por fin, se había quitado todas las máscaras. Guardó la carta en una caja de madera que tenía bajo la cama. Esa donde solo ponía lo más importante. La primera nota que Alba escribió a los 7 años, un diente de leche que se le cayó mientras ella cuidaba sola, una foto de ambas en el retiro y ahora, esta carta. Por la tarde. Cuando Alba volvió, Isabel la esperaba con una pequeña tarta casera. No de pastelería. No con decoraciones brillantes. Solo bizcocho de vainilla, nata montada y frutas. ¿Sabes qué? Dijo Alba. Mirándola. Este año no pedí ningún deseo. No. No. Porque creo que ya se me cumplió el más importante sin pedirlo. ¿Cuál? Tenerte conmigo. Isabel la abrazó. Lenta. Firme. Entera. Y Alba. Por primera vez en su vida, le dijo al oído. Gracias, mamá. Y no hubo fuegos artificiales. Ni listas de regalos. Solo dos mujeres compartiendo una tarta, un presente sin dolor, y un futuro abierto. Un cumpleaños que no marcó la adultez por edad, sino por amor. Capítulo 20. El álbum de familia. La primavera se deslizaba lentamente hacia el verano. Las tardes eran más largas. Los árboles ya no florecían, ahora daban sombra. Alba acababa de terminar el último curso de bachillerato. Pronto comenzaría la universidad. Un nuevo ciclo.
Un paso más hacia esa adultez que parecía tan grande y que, curiosamente, ya no le daba miedo. Una tarde de sábado, mientras limpiaban el trastero, Isabel abrió una vieja caja de cartón que llevaba años sin tocar. Dentro había álbumes antiguos, sobres con fotos sueltas, cartas olvidadas y un cuaderno sin usar. ¿Esto qué es?, preguntó Alba, sentándose en el suelo junto a ella. Fotos. De antes. Algunas son de cuando llegaste a esta casa por primera vez. ¿Y por qué nunca las mostraste? Porque no sabía si querías recordarlo. Porque a veces creía que te dolía más de lo que te ayudaba. Alba tomó una foto en sus manos. Ella con 8 años en el primer día de colegio. Llevaba el uniforme arrugado. El cabello mal peinado, pero una sonrisa tímida en el rostro. Y detrás de ella, ligeramente desenfocada, estaba Isabel arrodillada, sosteniendo la mochila. Yo ni me acordaba de esta imagen. Pero yo sí. Ese día te olvidaste del desayuno y te preparé un bocadillo rápido. Me dijiste que no te gustaba, pero igual te lo comiste entero. Y tú te quedaste esperándome hasta que entré, ¿verdad? Siempre lo hacía. Alba se quedó en silencio. Luego, como quien tiene una idea que no puede esperar, se levantó de golpe. Tengo una propuesta. Hagamos un álbum. Uno solo nuestro. No de fotos perfectas, sino de momentos reales. De nosotros. De esta casa. De estos años. Isabel la miró conmovida. ¿Un álbum de familia? Sí. Uno de verdad. Uno que empiece con esta foto. Pegar pequeños objetos y reconstruir el hilo invisible que las había unido. En la portada, con letras negras escritas a mano, pusieron: Nuestro álbum. Familia, hecha de instantes. La primera página tenía la foto del primer día de colegio. Y al lado, una nota de Alba. No sabía que eras tú quien me sostenía. Ahora lo sé. Gracias por no soltarte nunca. La siguiente imagen era de una noche de Navidad. Alba tenía fiebre. Estaba envuelta en mantas con un termómetro en la boca, mientras Isabel le sostenía la cabeza. La foto era borrosa. Tomada por Luis casi por accidente. Pero tenía una ternura indiscutible. No hubo Papá Noel ese año. Pero tuve a alguien que me trajo calor con solo estar ahí. Otra foto era del primer domingo en el parque, meses después de la reconciliación. Alba tomando una fotografía, Isabel riendo a su lado. Y debajo. Domingo sin gritos. Solo pasos suaves y palabras nuevas. Pegaron también una nota escrita a lápiz, rescatada del fondo de un cuaderno viejo. Decía: Hoy me porté mal. Pero Isabel no gritó. Solo me abrazó. ¿Eso hacen las madres? Alba la encontró entre risas y lágrimas. Esto lo escribí con 11 años. Y yo lo leí cuando lo encontré, y lloré toda la noche. El álbum creció. Se llenó no solo de fotos, sino de hojas de árboles recogidas en paseos, entradas de cine, servilletas con dibujos hechos en restaurantes, recetas anotadas a mano. Una página especial la dedicaron a los silencios. Gracias por elegirme sin condiciones. Hoy, ya no te debo nada. Porque todo lo que hiciste, ya vive en mí. Y al lado, Isabel añadió: Gracias por volver. Y por quedarte. Aquel verano. Alba partió a la universidad. Se mudó a una residencia a las afueras de la ciudad. Isabel la ayudó con las cajas, la colcha, los libros, los tupperwares llenos de comida casera. Antes de irse, Alba le entregó un paquete. No lo abras hasta que llegues a casa. Esa noche Isabel llegó, se quitó los zapatos y abrió el regalo. Era una versión impresa y encuadernada del álbum. Con una dedicatoria final. Este es solo el primero. Quiero que llenemos muchos más. Porque familia es donde tú estés. Isabel abrazó el álbum. Luego miró alrededor, la casa vacía. El eco de los años, el silencio amable de una ausencia que ya no dolía. Sonrió. Porque esa noche, como cada noche durante años, sabía que Alba estaba ahí.
Aunque ya no vivieran bajo el mismo techo. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita paredes. Solo recuerdos. Y voluntad de seguir creándolos. Juntas. Siempre. Con el cielo nublado de Madrid anunciando que el otoño se acercaba. En el andén Isabel Romero sostenía una pequeña maleta azul con una mano, y con la otra. Incluso una corta temporada en Cáceres. Pero esta vez era distinto. Esta vez no se trataba solo de un cambio de ciudad o de piso, se trataba de comenzar una familia. Luis Navarro la esperaba en la salida con una sonrisa algo nerviosa. Alto con cabello castaño entrecano, y mirada cansada pero amable. Se abrazaron brevemente. Como quien se conoce bien pero aún guarda cierta distancia. ¿Te ha costado mucho el viaje? Preguntó él mientras le tomaba la maleta. No, estuvo tranquilo. He traído la planta, dijo Isabel, levantando la bolsa con una sonrisa tímida. Luis rió suavemente. Espero que sobreviva a Alba. La broma fue ligera, pero dejó en el aire un tono de advertencia. Alba Navarro tenía 9 años. Desde que sus padres se separaron 3 años atrás, vivía con su padre de lunes a viernes, y visitaba a su madre en Sevilla durante algunas vacaciones. Luis le había hablado de Isabel poco a poco. Como quien enseña un idioma nuevo a un niño, con paciencia,